Qué bueno, bien, muy bien. Buenos días a todas, a todos. El día de hoy vamos a hablar de seguridad, el informe de marzo y la tendencia desde que entramos al gobierno hasta la fecha. Siéntense, por favor. Nos acompaña, como siempre, en este informe la licenciada Rosicela Rodríguez, secretaria de Gobernación, el maestro Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, el general Guillermo Briceño Lovera, comandante de la Guardia Nacional, y la maestra Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Vamos a darle primero la palabra a Marcela, como siempre, para que dé el informe, la estadística. Después seguiría la secretaria de Gobernación, después el secretario Omar García Harfuch y finalmente un video de los resultados de entonces a la fecha. De entonces digo de octubre de 2024 a la fecha. Adelante, Marcela, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta. El día de hoy presentaremos el reporte de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 31 de marzo de 2026, con información de las 32 fiscalías estatales del país y a 18 meses del inicio de la presente administración. En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso desglosado de forma mensual de septiembre de 2024 a marzo de 2026, el mes que acaba de concluir. Destaca una disminución del 41% del promedio diario respecto de septiembre de 2024. En la siguiente lámina se presenta el promedio diario de homicidios dolosos que se registraron en septiembre de 2024 y los de marzo de 2026. La reducción es equivalente a 35 homicidios dolosos menos por día respecto a septiembre de 2024, al pasar de 86.9 homicidios promedio diarios a 51.4. En la siguiente gráfica podemos observar el promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional que se registró en marzo de cada año de 2015 a 2026. Cuando comparamos esta serie, podemos observar que marzo de 2026 es el mes más bajo de los últimos 11 años desde 2016. En la siguiente gráfica también podemos observar el promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional, pero registrado durante el primer trimestre de cada año, también de 2015 a 2026, los últimos 12 años. Destaca que el primer semestre de 2026 también es el trimestre más bajo de los últimos 11 años, al registrar 50.8 homicidios en promedio diario. Por su parte, en esta gráfica podemos ver el desglose de los homicidios dolosos por entidad federativa registrados en este marzo de 2026. 7 entidades concentraron el 50.2% del total de los homicidios dolosos de todo el país. En primer lugar está Guanajuato, que representó el 9.2% del total de homicidios a nivel nacional. En segundo lugar está Chihuahua con el 8.3%, en tercer lugar Baja California con el 8%, después le sigue Morelos con el 6.4%, en quinto lugar Guerrero con 6.3%, en sexto lugar Estado de México con 6% y en séptimo lugar Oaxaca con 5.9%. Ahora veremos puntualmente algunos de los estados, sobre todo aquellos que al inicio de la administración concentraban la mayor cantidad de homicidios. En esta ocasión, para cada entidad, presentaremos primero el desglose mensual y luego veremos el desglose anual. En esta primera gráfica que vemos de los estados, observamos el comportamiento de los homicidios dolosos de Guanajuato.
de forma mensual de septiembre de 2024, del inicio de la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a marzo de 2026. Se presenta una importante reducción, principalmente a partir de febrero de 2025, que ya suman 13 meses con esta tendencia a la baja. Después de que Guanajuato llegara a registrar 12.71 homicidios diarios en febrero de 2025, en el mes que acaba de terminar, marzo de 2026, se registraron 4.74 homicidios dolosos en promedio diario, lo que significa una disminución del 63% en el promedio diario de homicidios dolosos. Por su parte, en la siguiente gráfica, podemos ver la información de Guanajuato, pero, como decía, desglosada ahora de manera anual, de 2015 a 2026, de forma preliminar este último dato. Como se ve claramente en la gráfica, Guanajuato llevaba 4 años con una incidencia de homicidios muy alta y con variaciones muy menores entre un año y otro. Y finalmente, en 2025 es que inicia una importante disminución. Si comparamos, de hecho, el 2024 con el dato preliminar anual de 2026, la disminución es de 46%. En la siguiente gráfica podemos ver la información de los homicidios dolosos de forma mensual, en este caso de Baja California. Si se compara septiembre de 2024 contra marzo de 2026, se observa una disminución del 42% en el promedio diario de homicidios, al pasar de 7.3 homicidios diarios a 4.13. Ahora veremos la información de Baja California de manera anual, también de los últimos 12 años. Como podemos ver en la gráfica, desde 2021 se presentaba una tendencia a la baja en los homicidios en el estado. Sin embargo, dicha tendencia se consolidó en el último año y medio. Si comparamos 2024 con el dato preliminar de 2026, la disminución es del 35%. En la siguiente gráfica podemos ver el comportamiento de los homicidios dolosos en el Estado de México, también de forma mensual, de septiembre de 2024 a marzo de 2026. Observamos claramente una tendencia también a la baja. Si se compara septiembre de 2024 contra marzo de 2026, hubo una disminución del 54% al pasar de 6.63 a 3.06 homicidios dolosos diarios en promedio. Ahora bien, cuando analizamos la información anual del Estado de México de 2015 al dato preliminar de 2026, se observa también esta tendencia a la baja. Particularmente si comparamos las cifras preliminares de este 2026 contra la información de 2024, se tiene una reducción del 50% en el promedio diario de homicidios dolosos en esta entidad. La siguiente lámina corresponde a Sinaloa y presenta información, en este caso mostramos de enero de 2024 a marzo de 2026. Como es de dominio público, a partir de septiembre de 2024 se registró un aumento importante en el número de homicidios en el estado debido a una pugna entre grupos de la delincuencia organizada. Como se observa en la gráfica, al comparar el pico de homicidios ocurrido en junio de 2025 con marzo de 2026, se aprecia una reducción del 63% en el promedio diario de homicidios. Además, es importante señalar que marzo de este año es el mes con el promedio diario de homicidios más bajo desde septiembre de 2024. Ahora bien, cuando se analiza la tendencia de Sinaloa por año de 2015 a 2026, se observa claramente en 2025 un aumento por los acontecimientos ya señalados. Sin embargo, cuando se compara 2025 con la información registrada en lo que va de 2026, se tiene una disminución del 28%. La siguiente gráfica muestra el caso de Nuevo León, primero de forma mensual.
En esta entidad hay una disminución del 74% en el promedio diario de homicidios dolosos. Como se puede ver en la gráfica, en septiembre de 2024 la entidad registraba en promedio 5 homicidios dolosos diarios, mientras que en marzo de 2026 el promedio de homicidios se redujo a 1.29. Y en la siguiente gráfica también está la información de Nuevo León, pero desglosada de manera anual de los últimos 12 años. Como se ve claramente en la lámina, de 2015 a 2024, la tendencia se mantuvo a la alza y es a partir de 2025 que se observa una disminución en este delito. Cuando se compara la información preliminar de 2026 contra los registros del año 2024, se tiene una reducción significativa del 67% del promedio diario de homicidios dolosos. En el siguiente caso, que es Quintana Roo, la información registrada de manera mensual de septiembre de 2024 a marzo de 2026 confirma claramente una tendencia a la baja en la comisión del delito de homicidio en esta entidad. Al comparar septiembre de 2024, cuando se registraron 2 homicidios en promedio, contra marzo de 2026, que se registraron 0.52, la reducción es de 74%. Ahora bien, cuando se analiza la información de Quintana Roo de forma anual, el Estado llevaba desde 2020 con niveles de incidencia en el delito de homicidio doloso prácticamente sin variaciones, hasta 2025, que como se ve en la lámina, hay una disminución muy relevante. Al comparar la información preliminar que tenemos de marzo de 2026 contra el 2024, se observa una disminución del 76% en el promedio diario. Pasamos ahora a Zacatecas. La información que se muestra en la gráfica presenta de manera muy clara que este delito ha disminuido de septiembre de 2024 a marzo de 2026. Específicamente, cuando comparamos noviembre de 2024, cuando se registraron 1.47 homicidios en promedio diario contra el 0.16 registrados en marzo de 2026, se tiene una reducción de 89%. Por su parte, en esta gráfica vemos también Zacatecas, pero de manera anual. La siguiente, por favor. Como podemos observar en la lámina, en 2021 el Estado presentó su pico más alto de los últimos años, llegando a 4.45 homicidios dolosos diarios. Sin embargo, a partir de ese año se empezó a registrar una importante tendencia a la baja que se ha mantenido durante 2025 y lo que va de 2026, con una disminución del 81%. Por otro lado, en esta gráfica, vamos ahora con los delitos de alto impacto a nivel nacional, con la información desglosada también de manera anual del 2018 al 2026 de manera preliminar. Observamos también una tendencia sostenida a la baja en estos años. Si comparamos 2018, cuando el promedio diario de delitos fue de 969.4, con lo preliminar de 2026, de enero a marzo, la cifra se redujo a 461.3, lo que representa una disminución del 52% en el promedio diario de los delitos de alto impacto, siendo este el nivel más bajo registrado en los últimos 9 años. Ahora bien, cuando se analiza la información por año del delito específico de robo de vehículo con violencia, también la tendencia es a la baja. Si comparamos 2018, cuando se registraron 209.9 robos de vehículo con violencia diarios en el país, contra lo que llevamos de 2026, en donde el dato preliminar es de 91.6 robos de vehículos diario, se tiene una disminución del 56.4%. Y finalmente les presentamos la comparación ahora de todos los delitos de alto impacto. En este caso estamos comparando el primer trimestre de 2025 contra el primer trimestre de 2026. En este caso, el feminicidio disminuyó 14.9%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego decrecieron 10.9%,
el secuestro en 36%, la extorsión en 17.7%, el total de robos con violencia en 18.2%, el robo de vehículo con violencia tuvo un decremento de 27%, el robo a transportista con violencia tuvo una disminución de 24.4%, el robo a transeúnte con violencia disminuyó 11.5%, el robo a negocio con violencia se redujo en 14.9% y otros robos con violencia disminuyeron 18.2%. En el caso de robo a casa habitación con violencia, es el único delito de alto impacto que tuvo un ligero incremento al pasar de 10.01 a 10.23 delitos de este tipo en promedio al día, lo que implica un incremento de 2.2%. De mi parte es cuanto respecto al informe de incidencia delictiva nacional, con datos consolidados a marzo de 2026. En los próximos días esta información estará pública en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días tengan todas y todos. Hoy vamos a informar los resultados del trabajo coordinado en los territorios de paz, así como del programa especial para jóvenes en nuestro país. Como parte del eje Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, trabajamos en la construcción de un México mejor, donde jóvenes, adolescentes, niñas y niños tengan acceso a la educación, al deporte y a la cultura. Acercamos servicios, trámites y actividades a 61 municipios de 22 entidades del país, donde estamos construyendo condiciones de paz y espacios libres de violencia, junto con autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Informar que seguimos con las visitas casa por casa. A la fecha, llegando a 342,189 hogares. Más de 540 ferias de paz han dado respuesta directa a un gran número de los requerimientos planteados en las visitas por vecinos y jóvenes, y se han brindado más de 2 millones en trámites y servicios. Aquí, el 33% de los servicios brindados son atenciones médicas, vacunación, salud bucal y entrega de medicamentos por el IMSS, por el ISSSTE, por el IMSS Bienestar. El 27% corresponde a programas y actividades para jóvenes, como su incorporación a la educación media superior, a la beca Rita Cetina y también a Jóvenes Construyendo el Futuro. El 25% tiene que ver con actividades comunitarias, como trabajo social y tequios, y el 15% se trata de incorporación a los distintos programas de bienestar del Gobierno de México. En esta administración hemos recuperado un total de 392 espacios públicos en conjunto con la comunidad, y a través de la SEDATU, de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, rescatamos y mejoramos la imagen urbana en municipios como ejemplo Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fueron inaugurados 3 parques, un centro comunitario y un campo de béisbol. En Celaya se pavimentaron vialidades y se construyó un centro comunitario con cancha de usos múltiples y foro artístico para jóvenes. Por otra parte, las 298 mesas de paz suman miles de sesiones y acuerdos sobre acciones de seguridad, gobernabilidad e intervención territorial en todo el país. A la fecha, se han llevado a cabo más de 9,000 jornadas por la paz en todo el país, donde más de 2,600,000 personas han participado en actividades culturales, deportivas, comunitarias, educativas, de fomento al empleo y al emprendimiento. El 17 de marzo, por ejemplo, se instalaron 22 consejos de paz y justicia cívica estatal y municipales en Guerrero, y el 20 de marzo se establecieron 15 consejos en Sonora. Con esta acción hemos alcanzado los 400 consejos de paz y justicia cívica instalados en 14 entidades, cuya operación ha permitido identificar y atender problemáticas prioritarias como la violencia familiar, el consumo de sustancias, la deserción escolar y el embarazo adolescente.
En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por ejemplo, se realizó un foro comunitario por el derecho al agua, la justicia ambiental y construcción de paz, y se rehabilitó el museo. En Pátzcuaro, Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó trabajos de recuperación de espacios públicos en conjunto con la comunidad. Y con el Tianguis de Bienestar, las secretarías de Gobernación, Hacienda, la Defensa Nacional, Anticorrupción y Buen Gobierno, Aduanas, el SAT, Guardia Nacional y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, visitamos la comunidad de Puerto del Gallo y el municipio General Heliodoro Castillo en Guerrero, así como Uruapan y Tlalpujahua en Michoacán. A la fecha, con el Tianguis de Bienestar, se ha llegado a 28 municipios y 81 localidades en 3 estados, donde se han entregado de manera gratuita 2.149.000 artículos nuevos de primera necesidad decomisados en aduanas. Y en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia, continuamos con Sí al Desarme, Sí a la Paz, del 1 de octubre de 2024 a la fecha. La población ha canjeado de forma anónima y voluntaria 9.544 armas de fuego por dinero en efectivo. Además, niñas y niños intercambiaron también juguetes bélicos por juguetes educativos. Y en la estrategia especial instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, en esta estrategia de Jóvenes Transformando México, se avanza también en los territorios de paz. Por ejemplo, con apoyo del Consejo Mundial de Boxeo, el programa Boxeando por la Paz cuenta con 1.358 gimnasios con capacidad para entrenar a más de 53,000 jóvenes. Actualmente en ellos hay más de 3,000 boxeadores y tutores promoviendo este deporte. Y mediante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio inicio el programa Las y los Jóvenes Unen al Barrio, con una capacitación ya a los responsables de los territorios de paz también ahí. En conjunto con el Instituto Mexicano de la Juventud, se llevó a cabo la Jornada Nacional de Fútbol para las y los jóvenes, torneos de cascaritas y dominadas en los territorios de paz, logrando la participación de más de 159,000 jóvenes en más de 24,000 equipos. Y también a través de la CONADE, que pertenece a la Secretaría de Educación, se entregó material deportivo en 39 municipios de 2 entidades. Y el 16 de abril se inaugurará la Olimpiada Nacional CONADE y el día 26 se realizará la clase nacional de béisbol y softball Diamantes de Paz. A la fecha, con atención a las causas, hemos brindado atención a más de 5 millones, con más de 5.900.000 servicios y trámites en beneficio de más de 3,5 millones de personas. Muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en representación del Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, mencionaré algunas de las acciones más relevantes del último mes. El día de ayer, tras un operativo federal coordinado con el Estado de México y con el Gobierno de Guerrero, que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de aeronaves por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, también un helicóptero del Gobierno de Guerrero y del Gobierno del Estado de México, fueron localizadas el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, quien había sido privado de la libertad el pasado 11 de abril. En seguimiento a estos hechos, se implementó una operación conjunta con la participación de Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con las autoridades de los estados de Guerrero y Estado de México.
Como parte de estas acciones, se desarrollaron labores de inteligencia y análisis técnico que permitieron identificar posibles rutas de desplazamiento hacia el Estado de México, donde finalmente fueron localizados y resguardados por la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Posteriormente, fueron trasladados vía aérea a Iguala, Guerrero, donde se confirmó su estado de salud y la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizó las valoraciones médicas y psicológicas correspondientes, además de recabar información para el desarrollo de las investigaciones. Estas operaciones continúan para identificar y detener a los responsables de estos hechos. Por otra parte, en Tijuana, Baja California, se realizó el cateo a un inmueble relacionado con un grupo delictivo donde se aseguró más de 1,5 toneladas de metanfetamina y un vehículo. En otra acción, en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, a quienes les agradecemos su colaboración, se realizaron cateos en diferentes puntos de estas entidades, donde fueron detenidas 10 personas, entre ellas Adrián Michel, alias Terry, líder del grupo delictivo Cártel Nuevo Imperio, grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, extorsión, robo en diferentes modalidades, así como al secuestro y delincuencia organizada. También en una operación coordinada del Gabinete de Seguridad en el Estado de México se catearon 5 inmuebles de diferentes municipios de la entidad, donde fueron detenidas 2 personas, una de ellas identificada como Ramiro Ulises N., alias Comandante Galindo, líder de la célula delictiva Delta. Ulises cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de homicidio, secuestro, lavado de dinero, extracción ilegal de hidrocarburo, venta y distribución de drogas. En otras acciones, en Culiacán, Sinaloa, se detuvo a Samuel Ramírez Jr., uno de los fugitivos más buscados por el FBI. Samuel fue acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en Washington en 2023, por lo que contaba con una orden federal de arresto. También en Culiacán fueron detenidas 3 personas más, entre ellas Iván Norberto N., alias Tito, identificado como encargado de la venta y distribución de narcótico en Mazatlán, y relacionado con la desaparición de 4 personas en el mismo municipio. Por estos hechos, por esta desaparición de 4 personas provenientes del Estado de México, hasta el momento se han detenido a 10 personas implicadas. Las investigaciones continúan para detener a todos los responsables de este lamentable caso. Se mantiene un seguimiento puntual y un acompañamiento a las familias con quien, desde aquí, por instrucciones de la Presidenta, se ha instruido estar atendiendo de manera constante, mientras continúan las acciones de búsqueda para la localización de las personas desaparecidas. En San Luis Río, Colorado, fueron detenidos 2 integrantes de Cártel del Pacífico y se aseguraron más de 1,800 kilos de cocaína. En otra acción, en Nogales, Sonora, se realizó el cateo en inmueble y se detuvo a Luis Fernando N., relacionado con actividades de vigilancia, contrabando y tráfico de personas para el grupo delictivo Los Salazar. En el lugar se inhabilitó un túnel de 79 metros de longitud con dirección hacia Estados Unidos y sin salida habilitada aún. Por otra parte, la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia han permitido proteger a miles de ciudadanos y evitar que este delito continúe afectando a comerciantes, productores y familias en distintas regiones del país. Desde la implementación de esta estrategia, el 6 de julio del 2025, se han atendido más de 180,000 llamadas en el número 089, lo que ha permitido evitar que la gran mayoría de los intentos de extorsión se consumen, ya que gracias al acompañamiento en tiempo real, el 88% de estos intentos fueron evitados. Se recibieron 20,532 llamadas, que representan el 11%, las cuales fueron extorsiones consumadas que aportaron información suficiente para iniciar más de 6,000 carpetas de investigación. Gracias a estas carpetas iniciadas por las denuncias ciudadanas y al trabajo coordinado de las fiscalías y las instituciones de seguridad, se han detenido a más de 1,100 personas extorsionadores en 24 entidades del país. Como parte de las acciones para detener a personas vinculadas con el delito de extorsión, mencionaré algunos de los casos más relevantes. En Gómez Palacio, Durango, fueron detenidos 28 integrantes de una organización relacionados con los delitos de extorsión y ataques a las vías de comunicación. En el Estado de México, se detuvo en flagrancia a 2 sujetos, Leobardo Florentino y Alejandro Rafael, identificados como generadores de violencia e integrantes de la familia michoacana, que además de cometer homicidios, también dedicados a la extorsión. En Oaxaca,
se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Abisaí N. por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En Tlaxcala se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José Armando N., alias Callejas, por el delito de extorsión. Este sujeto está relacionado con los delitos de extorsión, secuestro, delitos contra la salud, robo a transporte, robo de hidrocarburo y responsable del control de algunos centros de entrenamiento en Arcelia Guerrero. Gracias a estas acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad y de las entidades federativas, del 1 de octubre del 2024 al 31 de marzo del 2026, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad han detenido a 49.530 personas. Se han asegurado 25.700 armas de fuego. Han sido decomisadas casi 500 toneladas de droga y el Ejército y la Marina han desmantelado 2.330 laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas, logrando con esto que millones de dosis lleguen a las calles. También en operaciones marítimas se han asegurado más de 62 toneladas de cocaína en alta mar. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, por primera vez se pone en marcha la Escuela para Mandos en la Academia Nacional de Seguridad Pública, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la profesionalización de las policías estatales y municipales, así como desarrollar capacidades para atender de manera integral los factores que generan la violencia y aumentar la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. El Gabinete de Seguridad impulsó de manera conjunta este modelo de formación para preparar a quienes asumen responsabilidades de conducción en las instituciones de seguridad, federales, estatales y municipales, para consolidar cuadros mejor preparados, con apego a los derechos humanos, honestidad y un enfoque centrado en la atención a las causas. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, la coordinación en materia de seguridad ha sido una prioridad, como lo demuestra el cuarto eje de la Estrategia Nacional de Seguridad, la coordinación eficaz entre instituciones. Por ello, la presidenta instruyó que dentro de la Academia Nacional de Seguridad se instalara la Escuela de Mandos, con el propósito de homologar por primera vez la formación y los conocimientos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia, así como, por supuesto, también recoger muy buenas prácticas que hay en algunas policías estatales. El objetivo es contar con mandos altamente preparados para atender a la ciudadanía en materia de seguridad pública, sirviendo al país con honestidad, lealtad, disciplina y, sobre todo, con una profunda convicción de servicio. Esta escuela de mandos fortalecerá sus capacidades para la conducción operativa, la planeación estratégica y la toma de decisiones en campo. Para el Gabinete de Seguridad, la capacitación permanente es un elemento central para fortalecer a las instituciones y asegurar que cada decisión operativa se tome con preparación, responsabilidad y siempre con el objetivo de proteger a la población. Aquí se formarán las y los próximos secretarios de Seguridad Pública, subsecretarios y mandos de distintas áreas como operación policial, investigación e inteligencia, proximidad social, así como mandos estatales y municipales, fortaleciendo de manera integral a todas las corporaciones de seguridad del país que así lo requieran. En esta escuela participan mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para la conducción operativa. Más adelante también se abrirán espacios para elementos que quieran participar de distintas policías estatales o fiscalías estatales. Muchas gracias. Con su permiso. Hoy, México avanza con paso firme hacia un país más seguro y en paz, gracias al trabajo coordinado de las instituciones de seguridad, aunque aún hay un largo camino por recorrer. Hemos consolidado en los últimos 18 meses una tendencia clara a la baja en la violencia y en los delitos que lastiman a nuestra sociedad. Entre septiembre de 2024 y marzo de 2026, los homicidios dolosos han disminuido 41% a nivel nacional, lo que representa más de 35 homicidios menos todos los días.
Ello significa 1,085 homicidios menos durante el mes de marzo. De septiembre de 2024 a marzo de 2026, los delitos de alto impacto disminuyeron un 25.3%. Estos resultados se sustentan en acciones concretas. Más de 55,000 personas detenidas por delitos de alto impacto. El aseguramiento de más de 25,000 armas de fuego. Cifras históricas con más de 370 toneladas de droga decomisada y el desmantelamiento de 2,317 laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetaminas, lo que ha debilitado directamente a las organizaciones delictivas. Este avance se refleja en la llegada de casi 17 millones de visitantes internacionales durante el primer bimestre del año, casi un 10% más que en el mismo periodo de 2025, con una derrama económica superior a los 6,000 millones de dólares. Una señal clara de que México es un destino más seguro para quienes nos visitan. Hoy, México construye un futuro sólido, fruto de su transformación. Bueno, voy a destacar dos temas. El primero, si me pones la gráfica de año con año, desde los sexenios. No, la de los sexenios, por favor. No la pasó Marcela hasta. Bueno, ya hemos pasado esta gráfica, pero la volvemos a pasar y la volvemos a explicar. De 2006 a 2012, sexenio de Felipe Calderón, de la guerra contra el narco, los homicidios dolosos aumentaron 148%. Durante Peña Nieto, los homicidios dolosos pasaron de 63.2 a 87.9, 42% más. En el sexenio del presidente López Obrador pasaron de diciembre 2018 al 2024 de 100.5 a 91.7, una reducción del 9%, es decir, cambió la tendencia. En nuestro gobierno, con cifras preliminares a 2026, hemos reducido los homicidios dolosos del 2024, 91.7, al 2026 en 50.8 diarios, una reducción del 45%. Es decir, seguimos trabajando y hay que trabajar más, pero la estrategia está dando resultados. La segunda, se pone en marcha esta escuela de la que habló el secretario Omar García Harfuch, que es la Escuela de Mandos dentro de la Academia Nacional de Seguridad. La Escuela de Mandos busca formar a los mejores secretarios de seguridad de los estados, los mejores secretarios de seguridad de los municipios, una coordinación todavía mayor entre Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, Defensa y Marina. Nunca se había formado una escuela de mandos. Nos ha pasado que un gobernadora nos dice al gabinete de seguridad, quisiéramos que nos recomendara un secretario de seguridad. Y se busca en el equipo una persona que pueda cumplir, sea de defensa, de marina o del equipo de seguridad pública. Y ahí fue donde dijimos, es que tenemos que formar secretarias de seguridad. Incluso con la Fiscalía, bajo la coordinación con la Fiscalía, fortalecer
También la coordinación entre las fiscalías estatales y las secretarías de seguridad. ¿Con qué criterios se forma? Número uno, honestidad por encima de todo. Segundo, profesionalismo, que conozcan las tareas de seguridad, cómo se desarrollan. Humanismo, derechos humanos. ¿A qué se dedica la seguridad? ¿Cómo organizarse? ¿Cómo generar cuadrantes, sectores que permitan apoyar a la población? ¿Qué quiere decir cercanía policial? Todo esto viene en la escuela de mandos. El objetivo es una escuela de mandos a la que obviamente no está forzado un secretario de seguridad de un estado a asistir, pero nosotros vamos a formar a los mejores y a las mejores, capacitadas para poder ser secretarios en los estados, en los municipios, y que sean parte del fortalecimiento de la Guardia Nacional y de su coordinación con las otras instituciones del Gabinete de Seguridad. Son dos temas muy importantes el día de hoy. Reducción del 45%, con cifras preliminares de enero, febrero y marzo del 2026, del 2024 a la fecha, anualizado. Y dos, la formación de esta escuela de mandos para todo el país. Bueno. Vamos a las preguntas. A ver, vamos de este lado, a ver la compañera. Gracias, Presidenta. Buenos días. Jennifer Bárbara, de México Comunica. Presidenta, ¿podrían compartir más detalles sobre el operativo que permitió la localización con vida del alcalde de Taxco de Alarcón y su padre? Sí, Omar. La localización con vida. Sí, bueno, el papá del presidente municipal se había reportado desaparecido el día 11 de abril sin que hubiera una exigencia económica a cambio. Posteriormente, tenemos conocimiento de que fue interceptado mientras circulaba en la carretera Taxco-Cuernavaca. De ahí se inicia el primer despliegue operativo de búsqueda y se encuentra el vehículo el día 12 de abril. Tras confirmarse la no localización de esta persona, se tiene conocimiento, los primeros informes ya nos dirá más adelante la Fiscalía General de Justicia de Guerrero, que está recabando declaraciones. El presidente municipal de Taxco inicia una búsqueda y también se reporta no localizado en las próximas 24 horas. Es por eso que ayer, en plena comunicación con la gobernadora Evelyn Salgado, la señora presidenta nos instruyó a iniciar una búsqueda a las instituciones del Gabinete de Seguridad. Había indicios también de que en límites de Estado de México con Guerrero, por eso se involucra también a las autoridades del Estado de México, que iniciaron un operativo muy grande también del lado del Estado de México. Se sobrevolaron helicópteros de Sedena, de Marina, del Estado de Guerrero, del Estado de México, y se localiza a las dos personas con vida que fueron liberados ya en el Estado de México. La Policía Estatal del Estado de México los tenía bajo su custodia y posteriormente de ahí vuelan a Iguala. ¿Sabe a qué grupo criminal estaría atribuido este hecho? Todo indica que es a la familia michoacana. Secretario, el edil ha sido señalado en Mantas por tener vínculos con grupos criminales. ¿Tiene posibles denuncias en su contra? En efecto, hubo dos mantas que salieron en su contra, me parece que una este año y otra el año pasado. Son dos las que tenemos conocimiento al momento y bueno, también eso es parte de la carpeta de investigación que está. Gracias, secretario. Presidente, el secretario Omar García Harfuch ha informado sobre investigaciones contra el sindicato USON a las que hemos dado seguimiento. Desde 2022, empresarios de Zumpango denuncian una red de corrupción vinculada al exalcalde Miguel Ángel Gamboa Monroy relacionado con dicho sindicato. Además, ha sido señalado como presunto actor intelectual del asesinato del periodista Luis Jorge Ciro Bastida Rodríguez y se le vincula con el levantamiento de Antonia Vega Torrijas, lideresa de comerciantes, tras negarse a pagar derecho de piso a grupos criminales presuntamente relacionados con el sindicato USON el 22 de octubre y el grupo Los Sapos. ¿Continuará su gobierno combatiendo la extorsión sindical y garantizando justicia en estos hechos?
Omar, ¿quieres comentar algo? Es en Zumpango, un sindicato. Sí, desde ahí todavía hay, como usted ya sabe, ya ha habido detenciones y ahí las investigaciones continúan y vamos a tener más detenciones y estamos trabajando en coordinación con el Estado de México al respecto. Gracias, secretario. En el caso de la lideresa de comerciantes, ella y uno de sus colaboradores sobrevivieron al levantamiento y existe una denuncia en la Fiscalía General del Estado de México. Reviso esa denuncia, Okay. Reviso esa denuncia que usted tiene. Le agradezco mucho. Gracias, presidenta. Hay algunos grupos que se denominan ellos mismos sindicatos, pero no quiere decir que estén registrados formalmente como sindicatos. En el caso de un grupo que cometa actividades delictivas, siempre se investiga, ya sea en los estados de la República, con las fiscalías y, por supuesto, en el Gabinete de Seguridad. Gracias. Vamos de este lado. A ver, el compañero. Buenos días, presidenta. Manuel Galetzi Ramírez, de Ciline y el Político en las Redes. Preguntarle primero que nada al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, cuáles las garantías que está dando la Secretaría a su cargo para los acuerdos que se han tenido con los transportistas, dado que la mayoría de bloqueos que se sostuvieron esta semana, pues una de las demandas mayores era la seguridad. Sé que la mesa de negociaciones la está llevando a cargo pues la Secretaría de Gobernación, pero quisiera conocer qué estrategias, qué operativos se van a incrementar o que se han mejorado de parte de la seguridad específicamente. La seguridad de las carreteras la lleva la Guardia Nacional y está haciendo un gran trabajo. No sé, general, comandante, si quiera comentar algo, el general secretario. Sí, buenos días, con su permiso, señora presidenta. En relación con la seguridad en las carreteras, se ha venido adoptando un dispositivo en todo lo largo del territorio nacional, en los más de 50,000 kilómetros que tenemos de jurisdicción la Guardia Nacional en temas federales. Hay un dispositivo que en particular se ha trazado para evitar el robo en tramos que son de alta incidencia delictiva, particularmente en los de Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí. En estos tenemos más de 20,000 elementos que están distribuidos, apoyados con personal de campo, personal que se encuentra en el tema de carreteras, propiamente la Dirección General de Carreteras de la Guardia Nacional, y apoyados con personal de campo. Hay un dispositivo que le hemos llamado un plan que se ha llamado el Cero Robo a Carreteras, y en los últimos meses hemos tenido prácticamente una reducción, una tendencia totalmente a la baja. Y estamos coordinados obviamente con todas las instancias de las agrupaciones del territorio nacional, pues para recibir sus denuncias. Hemos estado en contacto con ellos, atendiendo precisamente el robo que tienen el autotransporte, particularmente de carga, y en los cuales hemos tenido buenos resultados, hemos recuperado bastantes vehículos y se ha evitado el robo particularmente en esos tramos. Sería el comentario. ¿Hay algo, en particular que se haya acordado con estas protestas recientes? No sé, a lo mejor Sego podría complementar al respecto. Bueno, en cuanto a los acuerdos que hemos llegado con todas las cámaras del transporte, es precisamente de mantener las denuncias y estar en contacto con ellos en todas las entidades, con las coordinaciones estatales, con las coordinaciones territoriales en cada entidad, para resolver de manera puntual y personal los tramos de carretera en donde tengan ellos alguna incidencia, y han sido de manera oportuna atendidos. Y en tema de transporte público, secretario, ¿hay algo en particular que esté implementando? Pues dado que estos ilícitos son que preocupan a la ciudadanía constantemente. En el tema del transporte público estamos en contacto también con las entidades, sin embargo es un tema de los estados, de los municipios en particular. Ellos son los que atienden estos delitos, los que se dan internamente en las carreteras interestatales, pero de alguna manera estamos en coordinación con todos nuestros coordinadores en cada uno de los estados. Presidenta, también quisiera preguntarle al titular de Marina,
¿qué condiciones tiene el buque Escuela Cuauhtémoc, que ahora se autorizó en el Senado su salida para capacitación? Asimismo, preguntarle qué avances hay en la investigación tras casi un año del accidente que tuvo en Estados Unidos. Sí, el Senado autorizó un viaje para los cadetes de la Escuela Naval. El velero está ahorita en mantenimiento en Salina Cruz. Estará listo en junio para salir sin ningún problema. Respecto a la investigación, continúa el Departamento de Transporte de Estados Unidos evaluando y esperemos que en breve ya nos den una respuesta. ¿Todavía no hay una fecha estimada en la que se tenga? Dependemos de ellos. Gracias. Gracias. Presidenta, también preguntarle su impresión respecto a que el diario El Economista hoy publica que México se posicionó entre el top 10 de los países con mayores exportaciones, esto pese a los aranceles y pues dado lo convulso que fue el año pasado, y pues quisiera preguntarle su impresión y si esto posiciona mejor a nuestro país en las negociaciones del TEMEC. Son dos situaciones que se han definido en el último año a partir de los aranceles o del nuevo modelo que implementó, vamos a decirlo así, el presidente Trump, en particular lo que tiene que ver con acero y aluminio y con automóviles, en el caso de México. Pero en las distintas conversaciones que ha tenido tanto la Secretaría de Economía como las conversaciones que he tenido personalmente con el presidente Trump, lo que hemos acordado es que se fortalezca el comercio entre Estados Unidos y México, que mucha de la importación que tenemos de países con los que no hay acuerdo de libre comercio se sustituya por importación de bienes de Estados Unidos hacia México y de México hacia Estados Unidos. Entonces, México sigue siendo el principal exportador de Estados Unidos y ha aumentado su exportación. Y dos, somos el primer país comprador de productos de Estados Unidos. Es decir, ha aumentado la cantidad de bienes y productos que estamos importando desde Estados Unidos y al mismo tiempo ha aumentado la cantidad de productos y bienes que se exportan de México hacia Estados Unidos. No todos al mismo nivel, en algunos casos incluso ha habido reducción, pero se ha sustituido por otros productos que hoy se producen en México y que van hacia Estados Unidos. Es parte de la relación comercial y también del Plan México, que va avanzando poco a poco. No es cambiar la estructura productiva de un país, pues no es de un año, es seguir fortaleciendo. El objetivo es que en el 2030 pues produzcamos todavía más en México y dejemos el impulso hacia adelante para nuestro país. Entonces son dos situaciones que han ocurrido y sí, si pones El Economista, en efecto México está entre los 10 países principales exportadores del mundo. Uno de los… Hazle más pequeño, por favor, para que… abajo. China es el principal exportador, luego Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Japón, Hong Kong, Italia, Corea del Sur, Francia y luego viene México. Taiwán, Bélgica, Singapur, Canadá y Reino Unido. Igual, Presidenta, en términos económicos se ha difundido un informe sobre el Observatorio Fiscal Internacional en el que mencionan que México sería de los países más beneficiados en caso de aplicar un impuesto de entre 2 y 3% a las personas con mayores fortunas. Le llaman milmillonarios. Esto ha generado discusión y se ha abierto el debate internacional incluso, puesto que en el G20 el presidente Lula da Silva y múltiples naciones también lo han respaldado. Yo sí quisiera preguntarle cuál es su opinión al respecto, si se ha valorado en su gobierno y pues si podría haber un impuesto a los millonarios del país. México tiene una estructura de impuestos, con excepción de algunos de ellos, en donde se cobra más a quien más tiene. Con el presidente López Obrador se hizo algo muy importante, que fue no permitir la condonación, que era una práctica que se venía desarrollando durante todo el periodo neoliberal.
se condonaban impuestos por parte del SAT de manera discrecional. Eso cambió a partir de la estructura de impuestos, particularmente el ISR, el impuesto sobre la renta, paga más quien más tiene. Ya hay una estructura de deducibilidad, que es en la que se fija mucho el SAT, que no se vaya a deducir cosas que no son o que se ponga como pérdida lo que no es pérdida. En eso se concentra el SAT, en la revisión del pago de impuestos. Eso ha permitido elevar los impuestos, elevar el ingreso, no los impuestos, perdón, elevar el ingreso en México de una manera pues impresionante. A ver si pones la gráfica hasta el 2025 que presentamos aquí con el SAT, de cómo se han incrementado los ingresos. Si además hay que poner un impuesto especial a las grandes fortunas, pues es algo que en todo caso se debe analizar en nuestro país. Pero lo cierto es que es histórico lo que se ha hecho con la Cuarta Transformación, en el sentido de que se dejó de condonar impuestos a las grandes fortunas. Ya es inconstitucional hacerlo. La Constitución prohíbe condonar. Y segundo, cobrar bien los impuestos. Fortunas que no se cobraban, hoy se cobran de impuestos y la gente tiene que pagar. Todos tienen que pagar sus impuestos y obviamente quien más tiene, pues paga más. Entonces esa es la estructura, es constitucional. La Constitución dice que el esquema tributario en nuestro país tiene que ser progresivo, paga más el quien más ingresos tiene. ¿La tienes la de el SAT? Vean nada más. No, pero incluso desde antes, ¿no la tienes desde antes? Porque es mucho más impresionante porque aquí es desde el presidente López Obrador. O sea, el presidente recibe en 4 billones de ingresos, o el primer año tiene 4 billones. Después, a pesar de la pandemia, se incrementa, bueno, disminuye muy poco en términos reales la recaudación. Él cierra, y nuestro cierre también, de octubre a diciembre, en 5.558.349. Y nosotros aumentamos a 6 billones de recaudación. Aquí ya vamos a presentar con la Secretaría de Hacienda cómo se distribuyen esos 6 billones. De esos 6 billones, 1 billón va de regreso a la gente, de manera directa, con los programas de bienestar. 1 billón. A ver si lo tienes de antes. ¿Sí está? Tantito. Bueno, seguimos y ahora… Presidenta, lo interesante de este informe también es que menciona que a partir de este impuesto incluso podría recaudarse más para destinarlo a programas sociales, mejora en servicios públicos. Sí, es algo que hay que analizar. No decimos… por el momento no lo tenemos como parte de una reforma mayor fiscal. Lo que hemos estado haciendo pues es actualizar esencialmente lo que se paga. El solo hecho de que ya no se condone ya ha distribuido la riqueza. Hay 3 acciones que distribuyen la riqueza de manera muy importante en el país y redujo desigualdades. Porque en México no solo se redujo la pobreza, sino una reducción de las desigualdades. Pasamos de ser uno de los países más desiguales del mundo al segundo país menos desigual de América Latina en el 2024, entre 2019 y 2024, 2018 y 2024. ¿Qué acciones distribuyen la riqueza? Número 1, el aumento al salario. Al aumentar el salario mínimo se distribuye la riqueza, porque los trabajadores reciben más por su trabajo que lo que recibían antes. Número 2, los programas de bienestar. Y número 3, el dejar de condonar impuestos. Esas 3 acciones han disminuido la desigualdad en México. Y en todo caso hay que analizar si se requiere una contribución mayor de quien más recibe.
Presidenta, ya para terminar, recientemente tuvo una reunión con la escritora Elena Poniatowska y con Jesús Rodríguez, a usted la mencionaba como su escritora favorita, por lo cual me surge la duda y no dejo de preguntarle si hay algún proyecto cultural, no sé, de escritura misma, literatura que esté en marcha y del que todavía no estamos enterados. ¿Con Elena? Y con Elena y con Jesús, no sé. Sí, hay algunos, pero no quisiera mencionarlos todavía. Elena cumple 94 años. Y ella, cuando llegó, le dije a Luisa, que es la compañera que me ayuda en presidencia, ella organiza toda la oficina junto con Carlos Augusto. Entonces le dije a Luisa, oye, pregúntale a Jesús si no requiere apoyo Elena para venir desde el estacionamiento hasta la oficina, el despacho presidencial, que se llama. Pues que es una caminata larga, deben ser, pues no sé, unos 200 metros, no sé. Me dijo, no, casi se ofende cuando le preguntamos. Llegó caminando perfectamente, lúcida, completamente lúcida, y hablamos mucho de la historia del movimiento. Ella conoce a mi madre, además, pues del movimiento del 68. Entonces, hablamos mucho. Y también de lo que está escribiendo ahora, pero eso le corresponde a ella decirlo. Y lo importante que es resguardar todo el acervo de Elena, que es muy importante. Gracias, Presidenta. Sí. Bueno, de este lado. Vamos de este lado. A ver, el compañero. Buenos días, Presidenta. Alonso Urrutia, del periódico La Jornada. Ayer falleció en el connacional número 15 en lo que va de la administración Trump. ¿Qué opinión le merece y qué acciones debería hacer México para protestar por esta situación? Primero, se hizo una carta muy fuerte. Ayer hubo un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores al gobierno de Estados Unidos. Número 2, di instrucciones a todos los cónsules en donde haya centros de detención de esta institución del gobierno de Estados Unidos, de ICE, para que visiten diario los centros de detención. Ellos los visitaban cada semana. Pues ahora les pedí que visiten diario. Si no es el cónsul de manera personal, una persona del consulado. Que se comunique el secretario de Relaciones Exteriores con las instituciones correspondientes del Departamento de Estado para que permitan que los cónsules mexicanos estén diario en los centros de detención y puedan atender a nuestros connacionales en los centros de detención y no solamente una vez a la semana. ¿En cuántos de estos casos ha habido denuncias penales? En el caso de las denuncias, esto es importante, se ha apoyado a las familias para las denuncias. Lo que ahora se está haciendo es ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estamos revisando ante otras instancias de Naciones Unidas para denunciar pues estas prácticas en los centros de detención. ¿En ningún caso hay presunción de que haya sido homicidio? Lo que hemos solicitado es la investigación, porque la investigación tiene que hacerla el gobierno de los Estados Unidos y al mismo tiempo en caso de una denuncia, pues el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero sí para ver en qué condiciones. ¿Ha habido respuestas puntuales a cada caso? No ha habido respuestas puntuales a cada caso. Presidente, usted anunció que iba a presentar un documento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿En qué quedó esto? Invitamos al secretario de Relaciones Exteriores o que lo explique. Nosotros vamos a defender a los mexicanos en todas las instancias y no puede permitirse que se tiene que hacer la investigación en caso de que hayan fallecido por un presunto maltrato o una violación a los derechos humanos. ¿Ha estudiado alguna otra acción? Son las acciones que se pueden hacer a nivel internacional. Las denuncias dentro de Estados Unidos, incluso dio una conferencia de prensa en Los Ángeles en la última ocasión, todas las acciones diplomáticas que se tengan que hacer y las denuncias en las comisiones de derechos humanos o
los tribunales internacionales frente a esta situación. En las conversaciones que ha tenido con Trump, ¿ha sacado el tema? Hemos sacado el tema de los mexicanos en el exterior Pero y la protección de sus derechos humanos. En particular sobre el tema de los centros de detención hemos hablado, pero sí hemos hablado de que no estamos de acuerdo en su momento en las detenciones que estaba haciendo esta institución ICE, porque hay muchos mexicanos que su único delito es no tener papeles, pero son ciudadanos que trabajan allá. Entonces, por supuesto que vamos a hacer todo lo necesario para defender a los mexicanos. Por otro lado, Presidenta, preguntarle sobre este asunto de la mina de Camino Rojo. ¿Qué información le dio el secretario del Trabajo? El día de hoy apenas me voy a reunir con Marat para poder informar aquí en la mañanera y todo lo que se requiera. Eventualmente, si hubo complicidad entre la empresa y el crimen organizado. Eso es lo que estamos revisando con el Gabinete de Seguridad y además, pues todo lo que tiene que ver con los paneles internacionales. ¿Pero se podría eventualmente retirarle la concesión a la mina? Vamos a revisarlo con el secretario del Trabajo y por supuesto lo informamos. Presidente, y por otro lado, reconociendo la importancia de la reducción de los homicidios que ha tenido su gobierno y el éxito de su estrategia, me llamó la atención que es la primera vez que hay un repunte en el número de homicidios. Pasaron de 49.3 a 51.4. No, ha habido varias veces, si pones los meses. No es lineal de que todos los meses vaya bajando. Por ejemplo, si te fijas, de mayo de 2025 a junio de 2025 hubo un ligero incremento. De julio de 2025, no, a ver. Es decir, lo importante es la tendencia global. Aquí, por ejemplo, tenemos de diciembre del 24 a enero hubo un pequeño incremento. De mayo del 25 a junio hubo un pequeño incremento. De agosto a septiembre hubo un pequeño incremento. De octubre a noviembre también hubo un pequeño incremento. Después bajó y luego también hay un pequeño incremento, pero es menor a enero de 2026. Entonces, no es que todos los meses baje. Lo importante es la tendencia general que hay en un periodo pues, de 3-4 meses. Hay dos estados que antes no estaban entre los más violentos del país, que son Morelos y Oaxaca. Particularmente Oaxaca nunca había estado en esta situación, pero desde que llegó el gobernador Salomón Jara ha incrementado la violencia en esa entidad. ¿Qué diagnóstico tienen al respecto? Estamos trabajando con, a ver si pones los estados que bajaron y subieron. Bueno, esta es la reducción de todos los estados. A ver si está, Oaxaca no está ahí, ¿verdad? Está en el 6º lugar o 7º lugar. En el 6º, sí, perdón, no es la reducción, este es la cantidad el porcentaje que representan a nivel nacional de homicidios. Los primeros 2 estados son Guanajuato y Chihuahua. En Guanajuato ha habido una reducción gracias al trabajo del Gabinete de Seguridad. En Chihuahua también ha habido una reducción, aunque sigue representando de manera muy importante el incremento. Baja California, Morelos, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Sonora, Ciudad de México. Eso es el porcentaje que representa del total de todos los homicidios dolosos. Y no si quieras comentar algo, Omar, o sobre Oaxaca, el trabajo coordinado que se está haciendo con Oaxaca, Morelos también, Veracruz. Precisamente en Morelos, por instrucciones de la presidenta, acaba de iniciar un nuevo despliegue, un reforzamiento por parte de la Guardia Nacional principalmente, y estamos aumentando la coordinación en materia de investigación entre la Secretaría de Seguridad y Guardia Nacional. En Morelos es donde ya se desplegaron, ya llegaron algunas personas, y esta semana van a llegar las otras células de investigación de Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad. En Oaxaca tenemos principalmente una coordinación
con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad con distintos operativos. Aquí hemos mencionado varias detenciones que se han hecho en conjunto y cuando hay un repunte o un caso relevante, no solo en Oaxaca, sino en cualquier estado, pues inmediatamente trabajamos en coordinación con todo el Gabinete de Seguridad, con las fiscalías de los estados. Pero más allá de la coordinación, ¿a qué atribuyen? ¿Qué diagnóstico tienen del repunte de la violencia en Oaxaca? Bueno, ha habido varios factores. Principalmente no ha habido como tal un repunte por delincuencia, digamos, por una rivalidad delincuencial. Han sido casos específicos, no tenemos un repunte permanente en la violencia. ¿Hay mayor presencia de la delincuencia organizada en Oaxaca? Mayor que, no tenemos algo que digamos, que señale que ahora hay más células de delincuencia organizada en Oaxaca que antes, no. Cada caso en donde ha habido homicidios o cada caso violento se va a investigar y se va ¿Y en el caso de Morelos? En el caso de Morelos hubo un repunte y por eso la presidenta instruyó este reforzamiento casi de manera inmediata. Hemos estado en coordinación permanente también con la gobernadora de Morelos. ¿Y ese repunte a qué lo atribuye? Es por rivalidad delincuencial. Es importante que sepa qué hacemos en el gabinete todos los días, porque como saben nos reunimos todos los días de 6 a 7:20 de la mañana. Todos los días vemos la incidencia por estado, todos los días. Hay una primera presentación que hace el secretario Omar de las detenciones o casos relevantes que haya habido el día anterior. Todos los días vemos la plataforma que tenemos en donde vemos la incidencia delictiva por estado y por municipio, principalmente en homicidios. Cuando vemos que hay 3 meses en donde hay una tendencia a la alza en homicidios, reforzamos las medidas. Hablamos con el gobernador, a gobernadora, sea que nosotros vayamos al estado o viene el gobernador o gobernadora al gabinete de seguridad con su equipo. Se revisa la estrategia, se les da un informe por parte nuestra de en qué zonas, incluso cuáles son lo que se llaman las áreas más de mayor delincuencia, a partir de zonas que se determinan verdes, amarillas, rojas, por municipio incluso. Por ejemplo, si repunta en Cuautla, por decirlo así, en Morelos, se hace un análisis de Morelos, de Cuautla, de la incidencia delictiva en Cuautla, en qué zonas es, no solamente de homicidios, sino de otros delitos. Se invita a la gobernadora de Morelos, se le dice, estamos viendo este repunte, ¿cómo nos podemos coordinar para poder disminuir? Entonces, esto es lo que se hace todos los días, todos los días. Si hay un municipio, por ejemplo, Guanajuato, León, que haya repuntado, de inmediato incluso invitamos al presidente o presidenta municipal con la gobernadora para revisar. Entonces estamos pendientes todo el tiempo. Si vemos que hay mayor presencia a través de la inteligencia que tiene el Gabinete de Seguridad de delincuencia organizada, pues también se hace mayor inteligencia y investigación en coordinación con los estados. Finalmente, presidenta, ayer la escritora Cristina Rivera Garza dio una conferencia magistral en la UNAM, y en donde ella hablaba de la terrible frustración que deja al ciudadano la impunidad en los delitos. ¿Qué opinión le merece? Pues nosotros tenemos una estrategia que tiene que ver con los 2 ejes: atención a las causas y cero impunidad. La fiscal va a presentar muy pronto su plan de trabajo y el objetivo es reducir la impunidad. Y es una tarea del Gabinete de Seguridad, de los ministerios públicos y del Poder Judicial. Pero más allá de la voluntad que tenga su gobierno por reducir la impunidad, ¿hay parámetros que permitan evaluar cómo se ha reducido? Sí, por supuesto, delitos y detenciones. O sea, esta reducción de homicidios no es una casualidad, no es que así pasó. No es que estemos cruzados de brazos y digamos, pues a ver si bajan los homicidios. Hubieran subido si estuviéramos cruzados de brazos. Es un trabajo permanente con resultados de los que habla el secretario: detenciones, inteligencia e investigación,
¿qué estamos haciendo adicional a lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en una visión de construcción de paz? Número uno, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. Además de la Guardia Nacional, que tiene esas capacidades, nosotros determinamos que el Centro Nacional de Inteligencia, cuya función principal era la seguridad nacional, se dedica a la protección de la seguridad de los ciudadanos, a la seguridad pública y principalmente vinculada con la presencia de grupos delincuenciales, de delincuencia organizada. Eso lo modificamos en la Constitución al darle atribuciones a la Secretaría de Seguridad para la inteligencia y la investigación para la seguridad pública. Entonces, ese trabajo ha sido muy importante porque ha permitido hacer detenciones muy relevantes que disminuyen el índice delictivo. Entonces, eso es algo que hemos reforzado. La coordinación interna la hemos reforzado. Hay mucha colaboración en el gabinete, que por cierto aprovecho para agradecer y felicitar el trabajo que hace el Gabinete de Seguridad. Ellos no duermen para la seguridad de los mexicanos. Y en el caso de los feminicidios, el secretario de Seguridad, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el comandante de la Guardia Nacional, la secretaria de Gobernación, coordinando las tareas de atención a las causas. Marcela Figueroa está permanentemente evaluando tanto los recursos que se dan a cada estado y a cada municipio, en qué se está gastando, cómo se está gastando, que se gaste de manera honesta y al mismo tiempo revisando todas las estadísticas. Todas las estadísticas. Ella, junto con la Agencia de Transformación Digital, hacen un trabajo, por ejemplo, en donde evalúan las carpetas de investigación con las fiscalías estatales. No solamente hay 3 carpetas de investigación, no. ¿Qué dice la carpeta de investigación respecto a determinado delito? Que nos pueda decir las tendencias que hay en el país. Es un trabajo muy profesional el que hace el Gabinete de Seguridad y además de mucha lealtad y mucha honestidad. Y no es lealtad a la presidenta, es lealtad al pueblo y lealtad a la patria. Entonces, ha hecho un trabajo extraordinario y nos vemos todos los días y todos los días analizamos y a veces nos hablamos 2 o 3 veces al día para ver qué está pasando. Por ejemplo, ayer con el tema del alcalde de Taxco, se informa en gabinete que ha desaparecido el padre. Poco después se sabe que no se encuentra al alcalde. Me informan, claro que no voy a dar. No es que yo dé instrucciones, búsquenlo, ¿verdad? Ellos ya estaban desplegando todo lo necesario para poder localizar tanto al alcalde como a su padre. Y así, en el caso del alcalde, pero así, en el caso, por ejemplo, de los mineros de Mazatlán, en el momento en que fue notificado el Gabinete de Seguridad, en ese momento de inmediato se desplegaron todas las alertas para poder encontrar y detener a los responsables. Y participa la Fiscalía también en la coordinación general. Es un trabajo muy intenso que realizamos. Entonces se ha fortalecido la inteligencia y la investigación. Hemos, además de todos los programas de bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa de atención a las causas que llevamos, de atención a las y a los jóvenes y a la ciudadanía, es mucho más focalizado en ciertos territorios. Así se hizo, por ejemplo, con el presidente López Obrador en Aguililla, Michoacán, para que pudieran entrar las fuerzas de seguridad, coordinado en su momento por la secretaria. Pero así estamos en 61 municipios del país, donde hay mayor incidencia delictiva, que tenemos conocimiento que incluso hay problemas de mayor incidencia en consumo de drogas o mayor problemática social que deriva en delincuencia. Y la coordinación general con los estados, que los traemos aquí a los gobernadores. A veces ni siquiera subimos las fotografías de que están aquí porque lo que nos interesa es la coordinación, la coordinación, la coordinación. En el caso de los feminicidios, de acuerdo a lo que comentó ayer la escritora, la impunidad sigue muy elevada, ¿no? La frustración y el dolor. Ella hablaba de que esto significa un desprecio del Estado para las víctimas. No, jamás. No lo aceptamos eso. Acabamos de enviar porque su caso es de hace Acabamos de enviar una iniciativa. O sea, cuando entramos al gobierno de la ciudad, la fiscal Ernestina Godoy, que es una feminista histórica
y una defensora de los derechos humanos toda su vida, una militante por los derechos del pueblo de México, además de una excelente abogada, hoy penalista, no era penalista, pero hoy es penalista. Ella personalmente se dedicó a fortalecer la investigación para el feminicidio. Recientemente se hizo una serie que está hoy en Netflix, se llama La Fiscal, que habla del trabajo que hizo la fiscal de feminicidios en la Fiscalía coordinada por Ernestina Godoy y cómo transformó la investigación en feminicidios para poder detener a los responsables. Esa experiencia que tuvimos en la ciudad, a iniciativa de la fiscal Ernestina Godoy y de Citlali, la secretaria de las Mujeres, plantearon que esa forma de investigación debe hacerse a nivel nacional. Por eso la modificación constitucional para que el feminicidio pueda tener una ley general de atención a los feminicidios. Y estamos construyendo la ley general. Y el objetivo es cero impunidad. Entonces, no se hubiera bajado el número de feminicidios si no se ha atendido la impunidad. No quiere decir que todos los casos son atendidos y que tenemos que seguir trabajando, sí. Pues lamentablemente en nuestro país, lamentablemente, la responsabilidad del feminicidio, de asesinar a una mujer por el hecho de ser mujer, lamentablemente en el 90% de los casos viene de personas cercanas a la mujer. La pareja, la expareja. Entonces, el esquema de investigación que desarrolló Ernestina Godoy en la Fiscalía de la Ciudad de México tiene que ver con eso y con hacer lo que llamó entonces la fiscal Laura, no recuerdo su apellido ahora, que trabajaba con Ernestina Godoy y la fiscal Bedoya, ¿no? Borbolla, Laura Borbolla, y la fiscal que los nombres no se me quedan, Sayuri, desarrollaron un esquema que le llaman turno continuado, que permite que la flagrancia pueda continuar para poder hacer las detenciones a partir de la denuncia de la familia. Con estas reformas, estas estrategias se irán a todos los estados para reducir. Sí, por eso es una ley general. Hicimos una ley general para extorsión. Hay 3 leyes generales que bueno, 4 leyes generales. ¿Qué quiere decir ley general? Que cuando se hace una ley general, los estados tienen necesariamente que hacer una ley equivalente a la ley general que se hace a nivel federal. Eso es una ley general. La ley general del equilibrio ecológico, por ejemplo, en el tema ambiental, pues todos los estados tienen que tener su ley. Por eso son leyes generales. Entonces, hicimos la ley general para extorsión, para que todos los estados tengan el mismo esquema de investigación para la extorsión. Hicimos la ley general para aguas, otro tema distinto. Y hoy estamos haciendo la ley general para el feminicidio, para que a nivel nacional se investigue de cierta forma el feminicidio y los estados, los ministerios públicos de los estados tengan necesariamente una fiscalía de feminicidios y que tenga un esquema de investigación y de cero impunidad similar al que se desarrolló en la Ciudad de México, que permitió disminuir los feminicidios. No es lo único, hay que atender las causas. La discriminación contra las mujeres, el machismo, la violencia. Por eso la cartilla de las mujeres, 25 millones de cartillas que se han repartido, se han traducido a todas las lenguas indígenas para que los derechos de las mujeres sean valorados, el reconocimiento de la igualdad sustantiva de las mujeres en la Constitución y los trabajos de prevención que se hacen todos los días, los centros libres de mujeres que van a llegar a los 2.500 municipios del país y todo lo que hacemos para el reconocimiento de las mujeres en la historia, pues tiene que ver con el reconocimiento de toda la sociedad, de que las mujeres no queremos ser más, pero nunca más queremos ser menos, y de que el machismo histórico que hubo en nuestra sociedad se elimine y que se reconozca a las mujeres como personas con todos sus derechos. Esa es la igualdad, al final. Entonces, claro que hay que prevenir, hay que modificar conductas, hay que cambiar esta visión machista que hay en la sociedad,
cómo abriéndolo, discutiendo, generando reconocimientos a las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, atendiendo incluso la violencia familiar y también garantizando la cero impunidad en los feminicidios. A nosotros nos tocó, recuerden, el caso del fiscal de Morelos, que por cierto le dieron todos los amparos, me informaron hace poco, que nos tocaron varios casos, pero uno de ellos es una joven que la Fiscalía de Morelos había determinado que había fallecido por una broncoaspiración. Ese caso resulta que había iniciado en la Ciudad de México por desaparición de la joven y apareció su cuerpo en Morelos. Al aparecer su cuerpo en Morelos, el fiscal de Morelos de entonces determina que es una broncoaspiración, que por accidente falleció porque había tomado mucho. Cuando nosotros vimos eso, no coincidía con las investigaciones que habían iniciado en la Ciudad de México por desaparición de la joven. Y entonces la fiscal, de una manera muy valiente, Ernestina Godoy, toma el caso y denuncia al fiscal de Morelos por omisión y por no haber investigado adecuadamente. Se atrae el caso a la Ciudad de México porque había iniciado en la Ciudad de México y cuando se hace toda la investigación es claro que fue un feminicidio. O sea, que la joven lamentablemente incluso había estado golpeada y que ni siquiera eso aparecía en la carpeta de investigación de Morelos. Pero el fiscal no ha sido sancionado. No, se amparó, o sea, se detuvo en su momento, se amparó, el juez le dio el amparo y hoy tiene un segundo amparo. O sea, por eso cambiamos el Poder Judicial, por eso la reforma al Poder Judicial, porque los jueces fueron cómplices del feminicidio. Hubo un caso en la Ciudad de México de un juez que liberó a un feminicida. No, liberó, es Abril creo la mujer. Tú llevabas la fuente de la ciudad y por eso te acuerdas. Liberó a el exmarido de una mujer o el marido de una mujer, ya estaban separados, que la había violentado. El juez libera a esta persona de una manera muy oscura y esta persona contrata a alguien para asesinarla. Ese juez fue destituido en la Ciudad de México. Y eso es lo que queremos que ocurra en el país, que un juez que libere por feminicidio o por otras razones, por colusión, por corrupción, sea destituido. Eso es cero impunidad. Le agradezco, presidente. Sí. Bueno, vamos acá. A ver, la compañera. Muchas gracias, presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Nada más para, retomando el caso de Cristina Rivera Garza, es un tema que hemos abordado aquí muchas veces y recordar que Liliana Rivera Garza fue asesinada en 1990, cuando tenía 21 años, por parte de su exnovio, de un exnovio que ella tenía, y simplemente recordar que lo único que pues estamos esperando es que se determine si su agresor, que no ha sido detenido, que huyó a Estados Unidos, sigue o no con vida, porque lo que se le hizo llegar a ella es que él había fallecido, que había muerto ahogado en una presa. A ella toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo, todo lo que podamos hacer para esclarecer y que haya justicia a ella. Lo que digo es, en general hemos abordado el tema de los feminicidios y en este caso sé que la fiscal general de la República está ya investigando. Muchas gracias, presidenta. También sobre este tema queremos exponer el caso de Ana Febe, que fue estudiante de la FES Acatlán y que su familia está pidiendo que una fiscalía especializada
investigue el caso porque ella fue presuntamente asesinada por su esposo y pues ahora la investigación pues está más enfocada en que ella murió por aspiración de gas. Entonces también está involucrada una organización religiosa. Entonces la familia está pidiendo que se investigue como feminicidio, como lo que fue feminicidio. La ley general, por cierto, lo que dice es que una muerte violenta de una mujer tiene que ser investigada de origen como feminicidio. Si en el transcurso de la investigación resulta que no es feminicidio, que fue un homicidio por otras razones o un suicidio, después se cambia la carpeta, pero de origen tiene que ser investigado por feminicidio. En este caso fue en el Estado de México y vamos a, no sé si ustedes tienen algo de información, sino para solicitar al fiscal del Estado de México que… Muchas gracias, presidente. Preguntarle igual de este tema, si se ha analizado que la ley contra el feminicidio sea retroactiva, precisamente para volver a abordar o reabrir casos como el de Liliana y que se pueda hacer justicia de alguna manera. Vamos a verlo con la Consejería Jurídica y la Fiscal General. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, muchos mineros, presidenta, han perdido la vida haciendo pues nada más que su trabajo. Ahora que se logró encontrar y rescatar a un minero que estuvo atrapado prácticamente 15 días y quizá por primera vez se le dio esperanza a una familia, ¿qué podría cambiarse desde la política pública para el sector minero, para proteger pues más a sus trabajadores y que no vuelva a ocurrir lo que pasó en Pasta de Conchos, presidenta? Primero la investigación de la Fiscalía debe seguir, porque hay que ver la causa del derrumbe. No es solamente, evidentemente, en la carpeta de investigación que se abre en la Fiscalía de Sinaloa por haber encontrado sin vida a otros mineros también, de los 5 mineros. No sé si son 2 o es 1. Ahora me quedé con la duda. Es un minero que se ha encontrado sin vida. En este caso, pues tiene que haber una investigación. Y la investigación tiene que tener peritajes para saber qué pasó en la mina para que hubiera esta caída que hubo de material dentro de la mina y después de agua. Entonces, en este como en otros casos hay investigaciones que tienen que hacerse. El secretario del Trabajo tiene la instrucción de mi parte desde el primer momento que entramos al gobierno de que en el caso de la minería tiene que haber inspecciones mucho más detalladas para garantizar la seguridad de los mineros. Entonces podemos traer a Marat para que informe todo lo que se ha hecho. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, ayer se anunció en el SAT cambios pues en la administración de grandes contribuyentes del organismo tributario. ¿Podría comentarnos si este cambio de Jennifer Cristel Castillo significa un cambio en la forma en la que pues se ha gestionado el pago de grandes deudas fiscales y también pues por qué el cambio, presidente? Discúlpame, me distraje otra vez. Si nos pudiera informar sobre este cambio que se anunció ayer en el SAT, en la administración de grandes contribuyentes, pues ¿a qué se debe el cambio y pues si este cambio? A ver, Antonio hace un trabajo buenísimo en el SAT y es un hombre muy honesto, honestísimo. Yo lo conocía poco cuando entramos al gobierno. Y ahora, a lo largo de este año y medio que hemos estado en el gobierno, hace un trabajo muy profesional. Pero pues siempre tiene que haber renovación de las distintas áreas. La compañera que está entrando ahora al SAT, ella nos acompañó desde el gobierno de la ciudad en varios temas y ahora estaba en la Secretaría de Energía. La conozco también, es una mujer muy honesta, muy estudiosa. También conoce los temas fiscales y pues se incorpora al equipo para poder pues hacer una renovación también dentro del SAT de algunos de los compañeros. Pero no tengo queja de ninguno de los compañeros del SAT, sino que sencillamente pues es bueno siempre que haya renovación en las áreas. ¿Cuál es la encomienda a la nueva titular?
igual, nada de condonación de impuestos, que todos paguen, pero también pues que se haga de manera transparente todo el trabajo del SAT, como se hace hasta ahora. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, ante la persistencia de la inflación, algunos economistas plantean que el problema pues no es solo monetario, sino de estructura de mercado, presidenta, que algunas empresas pues no trasladan las bajas de costos al consumidor. ¿Fortalecerá su gobierno la agenda pues de competencia económica y bancarización productiva como complemento a la política del Banco de México para atacar la inflación estructural? Estamos fortaleciendo la relación con los productores. Por cierto, ayer hubo, no sé, una persona ahí que dijo que iba a aumentar el precio de la tortilla. No es cierto. No tiene ninguna razón para el aumento del precio de la tortilla, porque los granos de maíz están en el nivel más bajo, yo creo que de la historia. No hay ninguna razón para que aumente el precio de la tortilla. Ayer cuando vi esta declaración le hablé al secretario de SADER y le dije, comunícate no solo con esta persona, sino con todos los que tenemos el acuerdo maíz-tortilla, porque no hay ninguna razón para que suba el precio de la tortilla, ni de otros productos. O sea, ¿cómo es posible que el kilo de jitomate en las tiendas del ISSSTE esté a 20 pesos y en Walmart esté a 80? Pues algo raro hay, ¿verdad? Porque en todo caso, pues en todos lados debería estar alto. Ningún comercializador de productos puede aprovecharse de una situación internacional para subir el precio de un producto. Y si hay una situación en que subió el precio de un producto, por ejemplo, heladas en el estado de California, en el estado de Florida, perdón, que disminuyen la producción de jitomate a nivel mundial, y por lo tanto pues hay un aumento del precio, bueno, pues se atiende con los productores, se atiende con los comercializadores para ver de qué manera se baja. Por eso esta semana tengo reunión del PASIC el jueves con productores, comercializadores, todas las tiendas de autoservicio, productores de los distintos productos, porque vamos a hacer todo lo necesario para que no haya inflación. Incluso lo que estamos haciendo en gasolina y diésel, que es un esfuerzo muy importante. Muchas gracias, presidente. En un último tema, también hace unos días en la Suprema Corte de Justicia se dio un fallo histórico contra una compañía telefónica por entregar una tarjeta SIM a una persona pues que no era propietaria de esa línea telefónica, lo que generó que la persona fuera víctima de fraudes y suplantación de identidad, presidenta. Ahora tenemos una nueva política de registro de líneas debidamente asociada a una identificación para que pues no suceda lo que pasó en 2019 con este caso. Preguntarle cómo se fortalece la protección a los usuarios con el registro de líneas, porque pues como sucedió en este caso, muchos de los usuarios… Solo ha habido este caso y Pepe Merino creo que hizo un comunicado sobre esta situación de exactamente qué pasó, pero hay seguridad en el proceso de registro de las líneas telefónicas. Sí, ¿cómo garantiza este registro la seguridad para los usuarios? El registro lo hacen las telefónicas. Si estás en Telcel, pues lo hace Telcel. Si estás en AT&T, lo hace AT&T. No sé, las otras telefónicas. Ellos hacen los registros y ellos deben de garantizar la seguridad. Y está el apoyo de la Agencia de Transformación Digital para que se haga. El único caso que se ha presentado es este y fue por una situación particular. El registro de líneas entonces garantiza la seguridad de los usuarios. Totalmente, sí. Muchas gracias, presidenta. Sí. Que tenga bueno, buen día. Pues yo creo que cerramos. A ver, quiero cerrar con una publicación del Papa, que ayer hablamos de eso, que vale la pena. Nuestro mundo la hizo el 13 de abril. Por cierto, la encíclica que aquí me preguntaron del Papa, que salió recientemente, apenas la empecé a leer, es la opción por los pobres.
Es una visión muy importante de la Iglesia conducida por el Papa León. Nuestro mundo necesita hombres y mujeres de fe, sedientos de justicia y de unidad. Por eso, ante una humanidad deseosa de fraternidad y de reconciliación, es un gran don y un compromiso bendecido el declararnos con fuerza y ser siempre juntos, hermanos entre nosotros e hijos de Dios. Pero vean lo que viene acá abajo. Súbelo, por favor. Compartir lo que se tiene es una cuestión de justicia. Injusto es quien acumula riquezas y permanece indiferente ante los demás. Esta visión de la justicia es simple y radical. Reconoce en el otro la imagen de Dios, más allá de la religiosidad. Una religión sin piedad y una vida social sin solidaridad, con un escándalo a los ojos de Dios. El mar y esta es la última, ¿verdad? El mar y el desierto son, desde hace milenios, lugares de enriquecimiento mutuo entre los pueblos y culturas. Ay de nosotros si los convertimos en cementerios donde muere también la esperanza. Liberemos del mal estos inmensos depósitos de historia y de futuro. Denunciemos y eliminemos las causas de la desesperación, luchemos contra quienes se lucran con la desgracia ajena. Ahora que hubo este debate reciente, vale la pena mostrar la visión del Papa León. Vámonos. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana. ¿Perdón? Todavía no está la fecha. Todavía no está la fecha, pero es en este mes, él viene este mes. ¿Perdón? Con los gasolineros se reunió ayer la secretaria de Energía. Voy a ver si llegaron a un acuerdo y si no, esta misma semana nos vamos a reunir con ellos. Ya mañana vemos los otros temas. Gracias. Que si hubo denuncia relacionada con la… Si se sigue investigando el tema… Ya está la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero desde ayer, cuando estuvo con las 2 personas liberadas, están tomando las declaraciones. No hubo denuncia, dieron parte por parte del municipio, un funcionario del municipio de Taxco es quien dio parte. Pues hubo una denuncia verbal.